Vamos entonces, como digo, a finalizar con el conditional sentences, así que nos vamos al block one, que sabemos, el de gramática, y ahora ya hay que bajar bastante, como decía el otro día, hasta que encontremos por aquí, como vemos, las conditional clauses o conditional sentences, da igual, pulsamos ahí, nos metemos dentro y la teoría y lo que estuvimos un poco hablando, pues está en este PDF. Y recordad, este del key es con el que estuvimos, el que trabajamos, con el que trabajamos la semana pasada. Es está la teoría de los ejercicios, bueno, pues la solucionaria de los ejercicios, ya sabéis, en ese que dice key. Pulsamos ahí. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo con todos los tipos de condicionales, if, la combinación de tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? La probabilidad, tiempos o los tipos mixtos. Y nos queda esto del I wish o if only, ¿vale? Para introducir así de forma general, primero, los dos son exactamente iguales, aunque si, o sea, si seguimos o si seguís o leéis la teoría tal cual, me dicen que tienen como unos significados, unas traducciones, mejor dicho, diferentes, no me importa. I wish and if only son exactamente lo mismo. En la traducción mejor en castellano la de ojalá, porque I wish if only son seguidos de una frase completa, que esa es la estructura, ¿vale? I wish más una frase completa, sujeto, verbo, complemento. O if only más una frase completa, sujeto, verbo, complemento, como digo. Insisto, se traducen por ojalá porque se utilizan para expresar deseos, para expresar cómo te gustaría que fuera una situación, ¿no? Si respecto de lo que pasa ahora te gustaría que cambiase algo, ¿no? Igual que en castellano, ¿no? Ojalá fuera rico. Ojalá pudiera irme de vacaciones este verano al extranjero o lo que fuera. Esa es la idea Javier, de una I wish. pregunta. Sí, I wish solo se usa en primera persona, ¿no? Para mí mismo. O sea, sí, en esta estructura sí, porque normalmente lo habitual, a ver, gramaticalmente lo podríamos encontrar con cualquier persona gramatical. Lo que pasa es que, y por eso fijo que dicen I wish, este uso de expresión de ese deseo de que te gustaría que algo cambiase, ¿no? De expresión, insisto, sí. de ese deseo y tal, es el I wish, sí, Vale, se vale. queda así siempre, I wish. Va- Pero luego Gracias. también ok, por separado además el verbo wish es desear, o sea que también ya se puede utilizar en otras frases, ¿no? Es decir, pues deseaba tal cosa o deseó o tal, ¿no? El wish. Bueno, pues por lo tanto, la estructura como veis, y ahora lo vamos a ver ordenado en lo que viene a continuación, es I wish o if only, y a continuación una frase completa con sujeto, verbo y complemento. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a cambiar? Y por lo tanto, ese deseo, esa expresión de deseo va a ser diferente. Va a cambiar el tiempo verbal en el que vais a encontrar el verbo que va en la frase tras I wish o if only. Dependiendo de ese tiempo verbal, el matiz, la idea, lo que nos quiere comunicar I wish y if only es diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos, veis, como tres posibilidades. Yo puedo, empezando por el primero, yo puedo tener I wish o if only más esa frase, y esa frase, el verbo va, como veis ahí, en past perfect. ¿Qué indicaría entonces? Bueno, pues indicaría un deseo, indicaría que te gustaría que una situación hubiera ocurrido de forma diferente, pero ya pasó, ocurrió de una manera concreta y ya no cambió. Y no puede cambiar, lógicamente, ¿no? Es decir, esto sería parecido a ese tercer condicional. Yo insisto, con I wish o if only más la frase en la que el verbo va en past perfect, yo expreso un deseo porque me gustaría que una situación que ocurrió de una manera en el pasado, que no puedo cambiar, hubiera ocurrido de otra manera. ¿Vale? Es como un deseo de algo que ya no puede ser. Por ejemplo, I wish she had come. Ojalá hubiera venido a la fiesta, al colegio, lo que fuera, pero no vino. La realidad, lo de verdad fue que no vino. Pero ojalá lo que te hubiera gustado que ocurriera es que hubiera venido. I wish she had come. ¿Ves?
I wish o if only, y luego la frase, sujeto, verbo, complemento, con el verbo en este caso en past perfect. Perdón. Vamos a ver otro ejemplo a través del procesador. A ver, bueno, me salgo un momento para poder. Y ya digo, I wish, siempre la estructura es la misma, I wish o if only, más la frase. En el caso de que en esa frase, como estamos viendo, el, el verbo vaya en past perfect, entonces es, insisto, una situación que ya pasó, pero que te gustaría que hubiera pasado de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, poner un poquito más grande la pantalla, yo puedo decir, va a utilizar a if only my parents hadn't visited uh, hadn't visited that place. Y bueno, algo ocurrió ahí que preferiría que no hubiera ocurrido y no hubiera gustado otra cosa. If only my parents hadn't visited that place. Ojalá mis padres no hubieran visitado ese lugar. Pero el caso es que lo hicieron y bueno, pues algo pasó. ¿Vale? If only, I wish, y la frase, con sujeto, verbo, el complemento, el verbo in the past perfect. Deseo o ganas de que hubiera sido de forma diferente una situación que ocurrió de otra manera y que por lo tanto ya no puedo cambiar porque ocurrió pues en el pasado. Second option, segunda opción o segunda situación. I wish or if only, insisto, seguido de esa frase completa, pero ahora el verbo en esa nueva opción va en past simple. En este caso, yo expreso un deseo. Me gustaría que las cosas fueran diferentes, pero hay posibilidad de cambio, porque ese deseo, perdón, hay posibilidad de que cambie, sí, efectivamente, porque ese deseo se expresa sobre algo que va a ocurrir en el presente, que todavía no ha ocurrido, o en el futuro. Entonces, como todavía no ha ocurrido, tanto si se refiere al presente como al futuro, es posible que cambie, ¿vale? Porque esa es la idea, expresar un deseo que normalmente es diferente o en el que indicáis que algo es diferente respecto de la realidad. En este caso, insisto, como el deseo de que algo ocurra, de que algo sea diferente, va sobre una acción que ocurre o bien en el presente, va a ocurrir en el presente o bien en el futuro, todavía hay posibilidad de que pase. Todavía hay posibilidad de que ese deseo se cumpla. Por ejemplo, I wish it didn't rain. Ojalá no llueva. Ojalá no llueva. Didn't rain, past simple, lo que quiere decir entonces, como digo, como estoy comentando, que es posible que no llueva, ¿no? No sé, pues hay nubes y tal, es probable, pero hay una posibilidad de que no. Entonces yo expreso ese deseo. I wish it didn't rain, ¿no? O, for example, vamos a utilizar igual, como ya que utilizan ahí, if only she studied more. Ojalá estudiase más, ojalá estudie más. Es posible cambiar, está todavía en el curso, le queda tiempo y tal. O sea, es posible que ese cambio, ese deseo, se cumpla. Por lo tanto, el verbo, por eso el verbo la oración tras if only o I wish va en pasado. Insisto, un deseo sobre algo que va a ocurrir en el presente o en el futuro. Y la última posibilidad o la última opción sería I wish o if only, con la frase completa, sujeto, verbo, complemento. Y el verbo iría acompañado de la estructura would. Ahí dice simple conditional, pero en realidad a mí me gusta más hablar como digo, de la estructura, de la forma verbal would. Da igual, es un deseo, por supuesto, unas ganas de que algo cambie, pero concretamente, como dice ahí, deseo de que sea diferente, de que cambie el comportamiento de alguien, que no nos parece correcto, no es un comportamiento positivo, o cuando hablamos
desear, de querer un cambio que sea difícil que se produzca. Pero al igual que el anterior, con el past simple, se puede producir. Es decir, no es una acción que ya ha pasado, no se refiere a una situación que ya ocurrió y que por lo tanto no se puede cambiar, no. Cuando yo utilizo I wish I've only con la frase completa, would más un verbo, insisto, expreso el deseo, quiero que cambie algo, concretamente, o el comportamiento de alguien o de un grupo de personas, normalmente porque no es algo positivo y tal, o quiero que se produzca un cambio que es difícil, una situación en la que el cambio es difícil, pero que me gustaría que ocurriera. I wish he wouldn't behave so rudely. Ojalá él no se comportara de una manera tan grosera, ¿vale? Entonces, ese would, aquí insisto, la idea es expresar ese deseo concretamente de cambio del comportamiento de alguien, ¿no? O, por ejemplo, if only Susan would pass those public exams. En inglés no existe el término oposición. Eso es de un modelo de funcionariado propio de, pues, sobre todo creo que es un modelo francés, que también tenemos nosotros y otros países europeos. No existe algo parecido en Gran Bretaña y, por supuestísimo, mucho menos en Estados Unidos. Con lo cual, oposición como tal, una forma de poder traducirlos es public exams o public tests o whatever. So if only Susan would pass those public tests. Hombre, ¿es un cambio difícil? Pues ya me diréis, me lo contaréis, ¿no? Que yo he pasado por ahí y tal. Claro, es un cambio difícil de conseguir, pero no es imposible. Te cuesta más tiempo, menos tiempo y tal, pero es un cambio que se puede producir. Por eso insisto que aunque es difícil, pero se puede producir, utilizamos ese would. If only Susan would pass those public exams. ¿Ok? Pues estas son esas tres posibilidades de expresión de deseo de wish if only. Con past perfect, ¿te gustaría que una cosa, una situación que ya sucedió, hubiera ocurrido de otra manera? Con past simple, ¿quieres que una situación que aún no ha ocurrido en el presente o en el futuro pase de una manera diferente a lo que se supone que va a pasar? Y por último, I wish of only y la frase con el verbo en la estructura de would, ¿quieres que haya un cambio de comportamiento de alguien o que se produzca un cambio en una situación, aunque sea muy difícil conseguir, o sea, bastante difícil conseguir ese cambio? ¿Vale? Any question? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues vamos ahora, nada, a practicar un poco porque ya digo que am, esto, pues bueno, tiene, más de esto no tiene. ¿Cómo podrían preguntarnos esto? Bueno, primero, estaría muy claro que te preguntan algo de esto, ¿por qué? Porque pondrían I wish o Yvonne. Como siempre, que he hecho mano un poco de la memoria, de lo que no recuerdo haber visto en un examen, en la pregunta número 3 que incluyera I wish o if only. Pero la forma más lógica, la forma normal de hacerlo sería que te pusieran I wish o if only y que lo que te preguntaran, lo que tuvieras que completar es en la frase que le sigue el tiempo, o el past perfect, o el past simple, o el would, más el verbo. ¿Vale? Evidentemente, en ese hueco, detrás de ese hueco, tendrían que especificar el verbo, como digo, pero sería la forma más lógica de presentarlo. Y además, en el resto de la oración debería haber la suficiente información, como ocurre en el ejercicio que vamos a ver a continuación, eh, debería haber más información que te ayudara de forma clara a saber si se trata de past perfect o past simple, ¿vale? Bueno, vamos entonces, nada, vamos a hacer como unas 5 frases nomás. Vamos con las primeras, que es la versión, la mejor versión, ¿vale? Bueno, son 6, pues hacemos las 6. Se os presenta una situación
Y entre paréntesis os aclara, pues si puede que ocurra o puede que no ocurra o no tengo ningún tipo de, como dice, de esperanza, etcétera y tal, ¿no? Um, that's right. Eh, entonces, de acuerdo un poco a lo que me dice la frase y a las aclaraciones, estas que van entre paréntesis, pues deberé de, o deberéis de completarlo, ¿no? O mejor dicho, reescribirlo con I wish o if only. Vamos a hacer la primera para ver un poco cómo va. Me dice, I would like every country to stop wars. Pero es difícil, ¿no? Este es como el John Lennon en Imagine, all the people living life in peace, ¿no? I would like every country to stop wars. Me gustaría que todos los países no provocaran guerra ni hicieran guerras y tal. Ok, ¿cómo lo transformaréis eso con I wish o if only? Es decir, sería algo, un deseo, o expresión de un deseo de cambio, de cambio sobre algo que ya ocurrió, un deseo de cambio sobre algo que va a pasar en el futuro o va a pasar en el presente, o un deseo de cambio sobre algo, sobre el comportamiento de alguien, mal comportamiento de alguien, o un cambio que es complicado, que es difícil. What do you Complicado, think? ¿no? Bueno, es complicado. Además, además de que nos dicen difficult, pues el mismo hecho de la frase en sí eh, eh, indicaría, iría por ahí, ¿no? Por lo tanto, yo diría, y así veis también cómo lo tenéis que hacer. Pues empezaría igual, if only o I wish, lo que yo quiera. Every country would stop wars. Y ese would, en esa oración, lo que decía, indica que es un cambio bastante difícil de conseguir, pero oye, it's not impossible. I wish every country, or if only every country would stop wars. ¿Ok? Pues entonces con el resto, siguiendo un poco, insisto, las indicaciones, lo que va entre paréntesis y demás, fijándose, insisto, en lo que quieren o expresar algo sobre una situación que ya ocurrió, past perfect, o expresar deseo de cambio sobre una acción que va a ocurrir en el presente o en el futuro, ¿vale? Past simple, o un deseo de cambio de un comportamiento negativo o, como esta de aquí, un cambio bastante difícil de conseguir. Would más el infinitivo. Bueno, pues de las 2 a las 6, teniendo en cuenta todo esto, let's just rewrite them in the way of I wish or if only sense. Vamos a reescribirlo, vaya a reescribirlo en función, como digo, de una frase con I wish o if only. Vamos allá y enseguida estamos con ello. Vale, vamos a utilizar para la corrección y tal el, a ver si lo digo, el procesador de textos, ¿vale? Ok, bueno, vamos a ir pasando entonces de uno al otro. La number two me decía, I would like it to stop raining, but I'm not very hopeful. Es difícil, ok, pero bueno, puede que ser que ocurra. No es algo, como digo, un cambio, pues como hemos visto antes, de stop wars y demás. Simplemente es un deseo de que la situación sea diferente. Puede ocurrir, puede que no, ¿vale? ¿Cómo quedaría esto entonces? En la versión pues sería if only or I wish it, it stop raining. It stop raining. O también if only. Sí, dime, Aida. No, no, no he dicho nada. Ah, ok, no, perdona, Perdón. pensé que. Nada, nada, no te preocupes, creí que ibas a preguntar algo. I wish it didn't rain, que también es posible.
digamos, hay un cambio mayor, ¿no? Pero también sería posible. Ojalá no lloviera, ojalá dejara de llover. I wish it stopped raining. Pero insisto, como es algo que habla sobre una situación que se puede producir en el futuro o en el presente, pero que en cualquier caso aún no se ha producido, el verbo iría en past simple. ¿Ok? Si tenéis, igual, recordad como siempre, si hay otra versión, tenéis otro punto de vista y vuestra respuesta diferente, comentad, porque no significa, diferente no significa malo. Es decir, el que no sea lo que está apareciendo en pantalla como solución, si no es así, no quiere decir que esté mal, ¿vale? Number three, I'd like him to stop smoking, but I don't suppose he will. Bueno, aquí sí que se expresa un deseo sobre un comportamiento, un hábito negativo que además me gustaría que cambiase, ¿no? Es decir, aquí ya tendríamos que utilizar, siguiendo un poco lo que hemos visto, el would, ¿no? Por lo tanto, yo diría, if only, o I wish he would stop smoking. Ojalá dejara de fumar. Quieres un cambio sobre un comportamiento negativo, por lo tanto, ese would va a ser el infinitivo en la oración que sigue a if only o I wish. ¿Vale? Okay. The next one, next. Four, dice, I'd like Joe to drive more slowly. Nuevamente es otro comportamiento negativo, en este caso por peligroso, ¿no? En inglés existe la expresión reckless driver, ahora la borro, que reckless driver sería así como el conductor imprudente, ¿no? El que va demasiado rápido, no respeta las reglas y tal, eso sería reckless driver. Bueno, pues dice, I would like Joe to drive more slowly. Pues entonces, yo diría, if only if only o I wish Joe would drive more slowly. Ojalá condujera a menos velocidad. If only Joe would drive more slowly, I wish Joe would drive more slowly. Es que siempre, como he dicho al principio, la estructura es la misma. If only y I wish, que queda siempre igual, y luego la frase, un sujeto, verbo, complemento, la frase completa es la que ya va cambiando y varía. Ok, number five. I'd like him to stop smoking in bed. Bueno, como la 3, ¿no? Igual, hablando de un comportamiento que, no, que rechazas, ¿no? Que es un comportamiento que te encantaría que cambiase, ¿no? Pues, if only o I wish, oops, I wish. Vamos a hacer una vez, en lugar de decir would stop smoking in bed, que se podría decir, lo ponemos en negativo, wouldn't smoke in bed. Insisto, would stop smoking o wouldn't smoke es lo mismo, ¿no? Por variar un cambio ese patrón. If only wouldn't smoke, no, perdón. He, me falta el sujeto, falta de would. If only he wouldn't smoke in bed. I wish he wouldn't smoke in bed. Okay. And finally de las que hemos hecho aquí, ¿no? I'd like you to wait for us. En este caso, bueno, no se critica un comportamiento, no es una acción que ya haya pasado y que me hubiera gustado que hubiera salido de forma diferente, sino es un deseo sobre algo en el presente o en el futuro. I'd like you to wait for us. Bueno, pues me gustaría que nos esperaseis. Por lo tanto, yo diría, if only o I wish you waited for us. ¿Ok? Ojalá nos esperaseis. ¿Ok? I wish, or if only you waited for us. But simple, insisto, porque es ese deseo sobre presente o sobre el futuro. ¿Ok? No ha aparecido en este caso ninguna de
deseo sobre una situación que ya ocurrió y que por tanto no puedo cambiar. Vamos a ver si... Porque bueno, el ejercicio sí sigue hasta 44, ¿ok? O sea que tal. Am, por ejemplo, el 14 dice, I'm sorry I didn't phone you. Discúlpame que no te llamara por teléfono, ¿no? O que no te llamara. Hola. Bueno, pues esto expresa un deseo sobre una que te hubiera gustado que una situación, en este caso que tú te hubiera gustado tú que actuases de una manera diferente a como sucedió, pero ya no lo puedes cambiar. Entonces esta es esa versión o esta es esta posibilidad, esta situación en la que en la oración que sigue a wish if only va el past perfect, ¿no? Entonces dice I'm sorry I didn't phone you, pues para expresarlo if only o I wish I had phoned you. Ojalá te hubiera llamado, pero no te llamé. Mi deseo es haberlo hecho y por lo tanto que la situación hubiera sido diferente, pero no te llamé y ya. If only I had phoned you or I wish I had phoned you. Okay? No questions? Nope. Ok, bueno, pues con esto cerramos las conditional clauses.